Me llamo Maite Martí Vallejo, soy poeta, editora y artista transdisciplinar. Mi trayectoria no nace en la producción de objetos, sino en mi relación con la palabra, con el libro entendido como espacio de mediación. He trabajado como librera y más tarde como editora y he aprendido que el sentido no es algo que se impone, sino algo que circula. Durante mucho tiempo he asimilado el arte como una forma de organizar materiales, memoria, imágenes, textos, pero mi trabajo se ha desplazado hacia otra pregunta. ¿Qué significa sostener un espacio donde algo pueda aparecer? No producir sentido, sino generar condiciones. Este desplazamiento está profundamente vinculado a una concepción relacional del arte. Pienso la práctica artística como acción situada, en el sentido que propone Hannah Arendt, algo que ocurre entre las personas y que no puede controlarse del todo. La instalación La Arruga, una crisis de la memoria, Site Specific en el patio del 58, un restaurante emplazado en una antigua vivienda de la Rambla del Poblenou en Barcelona. Marca un momento clave en este proceso. Allí el archivo se volvía inestable, afectivo, vulnerable al cuerpo del espectador. La Arruga es una instalación que plantea una ética y una poética del resto, pero la cuestión no es solo formal, es política. El pensamiento de Foucault me permitió comprender que el poder circula en los gestos mínimos, en quién tiene derecho a narrar. Mi práctica se ha vuelto micropolítica porque se ocupa de esas pequeñas redistribuciones. Quién habla, quién escucha, cómo se negocia el relato. Este giro se intensifica en proyectos vinculados al territorio. En La herida, archivo de lo improbable, una ficción documental articulada en 3 movimientos, se traza una arqueología poética de la ruina y de la posibilidad. No me interesaba reconstruir un hecho histórico, sino pensar la grieta como método. La influencia de Gordon Matta Clark es estructural, el corte no como destrucción, sino como revelación de las tensiones entre dentro y fuera. Trabajar desde el hueco implica que el sentido no es compacto, que siempre hay capas invisibles. En La herida luminosa, la dimensión pedagógica no aparece al final como mediación, sino que constituye el método mismo. No funciona como una pieza cerrada ni como una intervención puntual, sino como un proceso sostenido, orientado a producir encuentro y devolver complejidad al territorio. Su forma no es la de un relato lineal, sino la de una constelación. El proyecto parte de una idea central. La herida urbana puede ser también un lugar desde el que pensar colectivamente, aprender juntas a leer el territorio, a negociar qué se muestra y qué no, y a comprender que el archivo no es neutro. La poesía atraviesa todo mi recorrido, no como género, sino como forma de pensamiento. La poesía me permite trabajar con la ambigüedad, con lo que no se resuelve del todo. Me interesa mucho esa capacidad de sostener la grieta sin clausurarla. Hasta ahora solo he trabajado individualmente, pero el último de mis proyectos ya está pensado como arte comunitario y colaborativo. Reconozco la importancia de aprender a confiar en el grupo, en sus temporalidades y en las alianzas improbables que emergen entre humanos y más que humanos. Ya no busco sostener una narrativa coherente, sino trabajar en la complejidad, una apuesta por hacer visibles las negociaciones, los conflictos, las coaliciones inesperadas entre vecinas, arquitectas, técnicas, activistas, archivos públicos, materiales íntimos, un lugar desde el que repensar cómo se aprende, cómo se recuerda y cómo se construyen las comunidades cuando se miran a sí mismas sin mediaciones ajenas. Ya no me interesa ocupar el lugar de quien produce sentido, sino el de quien media, acompaña y sostiene condiciones. Trabajar desde la memoria y lo femenino en un contexto comunitario exige renunciar al control, aceptar la incertidumbre y asumir que el conflicto, el desacuerdo y la incomodidad también son materiales artísticos.